nos toca hablar de reputación en la era de las redes. Los tres, me sumo, los cuatro, somos previo a las redes, empezamos a trabajar, no quiero dar edades, pero empezamos a trabajar en una época previa a las redes. Y me gustaría saber qué opinan, digamos, qué cambió en la reputación, cómo era antes y cómo es ahora. ¿Qué es la reputación antes y qué es ahora? Colo, vas a empezar porque sos la única mujer del panel, así que arranca, por favor. Hablar de reputación es muy amplio, ¿no? Toca muchas aristas, pero en realidad cómo lo vivimos nosotros, por lo menos en Urban, lo vivimos como una época del cambio de paradigma. Es un cambio, es una transformación. La transformación digital y la reputación cada uno lo va tomando de alguna manera, de una manera distinta, ¿no? Nosotros trabajamos mucho el punto de vista, pero por supuesto tiene que ver para nosotros mucho con la transformación de los talentos también. Porque hablar de reputación es hablar de reputación de marcas, pero también de quienes trabajan en las marcas, porque se trata de personas, ¿no? y personas en nuestros equipos. Y hoy es un desafío enorme para nosotros esa transformación, o sea, la transformación de capacidades. Antes, y desde nuestro corazón de PR, ¿no? Porque si bien ahora somos un grupo de comunicación, nuestro ADN siempre fue PR, teníamos relaciones mucho más analógicas, de uno a uno, medíamos las conversaciones mucho más en forma más física, porque teníamos muchas más reuniones. En la era digital tenemos que procesar una cantidad de información distinta, entonces cambiaron las audiencias. Y hoy, para mí, el gran desafío de hoy es el conocimiento de las audiencias. Yo creo que el conocimiento de la cantidad de nichos que forman parte de las audiencias. Hoy el nicho es el nuevo masivo. Y ese es el gran desafío. O sea, para nosotros empezar el conocimiento de las audiencias, focalizarnos mucho más, es lo que a nosotros nos desafía día a día. O sea, la realidad es que conocer qué habla la gente. Está muy bien hablar de la reputación de las marcas, o sea, lo que las marcas quieren decir, quieren contar, perfecto, pero ¿qué quiere escuchar la gente? ¿Qué está pasando en el entorno, el termómetro de la actualidad? Si bien lo teníamos cuando no había redes, porque desde PR teníamos el termómetro de la actualidad sin tener redes sociales, ¿no? Pero en esta era ese es el desafío, conocer los diferentes nichos, la gente lo que quiere, conocerlos. Cambiaron un montón de cosas, pero lo que no cambió son los insights, ¿no? Para nosotros, para trabajar, qué es lo que la gente necesita, qué es lo que la gente quiere, qué busca. Es muy lindo contar cosas, pero es mejor generar conversaciones. Nosotros vamos a generar conversaciones, entonces trasciende lo que la marca quiere decir, sino que lo que la gente necesita escuchar o lo que quiere escuchar o lo que le está pasando. Y conectar con eso significa un trabajo diferente, significa una escucha diferente. Santi, la Colo recién hablaba de las marcas y me gustaría conocer tu opinión sobre la reputación antes y ahora, pero también hoy, ¿qué significa la reputación para una marca? Qué buena pregunta. Bueno, yo voy a hablar básicamente... ¿Querés un café? No, vamos a hablar desde el punto de vista de las marcas. Lo que sí cambió mucho antes versus ahora es que antes la marca se construía su reputación en base a un buen producto, básicamente, o sea, esa era la premisa básica, pero después sobre lo que la marca decía de sí misma. O sea, la publicidad durante muchísimo tiempo, que es el área de donde yo vengo, se construía, funcionaba donde la marca hablaba de sí misma. A veces hacía de cuenta que estaba hablando un tercero, pero la construcción marcaria y la reputación venía de un discurso que tenía la marca sobre sí misma. Lo que apareció ahora con las redes es que se puso sobre la mesa un axioma muy antiguo que es el boca a boca. Antes el boca a boca tenía un alcance limitado. O sea, vos ibas a la plaza y por eso llegabas con tu comentario a 20, 30, 40 personas, 100, pongamos, como decía Arari. Ahora las redes sociales lo que hicieron es que el boca a boca sea infinito. Y ese es un aditamento en la reputación que hay que tener en cuenta. O sea, ¿qué dice la gente de mi marca? Que puede estar construido sobre su experiencia, positiva o negativa, o sobre cualquier cosa que se le ocurran.
Y eso es una herramienta, las redes sociales y el control que tenemos sobre el boca a boca desde las empresas de comunicación, que lo estamos aprendiendo y no sé si lo tenemos tan claro de cómo construirlo, o cómo manejarlo, cómo direccionarlo. Entonces hay un ingrediente nuevo en la reputación de las marcas que para nosotros es radicalmente distinto, en el cual, por ejemplo, y entiendo que estén de moda, aparecen los influencers, ¿no? Que para decirlo en un lenguaje como teníamos nosotros antes, era, qué sé yo, los embajadores de marca o los celebrities o los famosos que hablaban de nosotros, pero ahora son infinitos y el poder que tienen ellos no es tanto por ser famosos, sino simplemente porque su boca a boca se esparce más rápidamente. O sea que me parece que yo lo que diría que lo que apareció ahora con las redes sociales es esta posibilidad que tiene el boca a boca de transformarse en universal, ¿no? Me parece que eso es un tema que como empresas nosotros de comunicación tenemos que trabajar mucho. Y hablando de marcas, Julián, te quiero preguntar cómo se construye hoy un relato en las redes, digamos, a diferencia de antes, que se usaban los medios tradicionales, ¿no? Diarios, revistas, radios. Hoy vos estás a cargo de las redes de presidencia, del gobierno, pero también estuviste a cargo de las redes de las campañas, ¿no? ¿Cómo construís hoy un relato? ¿Cómo se construye? Bueno, primero, no estoy muy de acuerdo con la idea de construcción del relato como un acto premeditado donde uno manipula un conjunto de interpretaciones de la opinión pública. Coincido con varios de los puntos de vista que tenían recién, en donde hay algo que se rompió, que es la capacidad que antes tenía el poder de controlar los mensajes que le llegaban a las personas y la incapacidad que tenían las personas para distribuir esos mensajes si no estaban de acuerdo. En concreto, el poder, ya sea una marca o el poder político o el poder institucional, se comunicaba a través de medios y podía abrir y cerrar la puerta con distintos mecanismos generalmente relacionados con el dinero. Y por eso vimos durante todo el siglo XX un control muy impresionante sobre la reputación de personas que no merecían tener reputación. Un ejemplo, tal vez el más espectacular del último tiempo, es el de Weinstein, el cual se derrumba toda su reputación a partir exactamente de las redes sociales y la incapacidad ya de poder controlar qué es lo que van a pensar y qué es lo que van a decir las personas. Y creo que las redes sociales rompieron todo. O sea, no estamos en algo un poquito distinto del siglo XX, sino estamos en un escenario cultural completamente distinto, donde las reputaciones que se habían construido están absolutamente amenazadas, permanentemente amenazadas por episodios menores a veces, como fue el caso de Starbucks. Digo menor en comparación al efecto que produjo, ¿no? Y casi el caso de Starbucks de los vasos. Exacto, el caso de los vasos. No, el caso de Starbucks en Estados Unidos es cuando no le permitieron entrar al baño a una persona que no había consumido porque era negra, sí. Y eso produjo una crisis institucional descomunal dentro de una compañía descomunal, simplemente porque pudieron hacer un video y pudieron distribuirlo en redes sociales. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que no hay ahora una capacidad para crear un relato en el sentido de yo voy a controlar el flujo de información que se tiene sobre un tema y voy a tratar de que interpreten algo. Lo que creo que hay es nuevas posibilidades de expresarse, todos más o menos a la misma altura y todos más o menos bajo las mismas reglas, que es el riesgo. Todos aquellos que toman contacto, y algunos de los que están presentes lo han visto, lo han vivido, lo han sufrido, lo riesgoso que son a veces la exposición en redes sociales. No hay posibilidad de salir de ese juego, no hay posibilidad de esconderse. El que se esconde hay algo que pierde. De hecho, hay muchas marcas que están escondidas y nosotros como usuarios y como consumidores sabemos que están escondidas, que en todo caso son como marcas de otra época. Y en el caso de la política me parece que algunos ejemplos que dio el presidente, de todo lo contrario, son espectaculares. Justamente el viernes pasado hizo un vivo en Instagram, en el cual respondió un conjunto de preguntas de las miles y miles que le habían llegado el día miércoles, luego de la convocatoria a que le envíen preguntas. Pero lo espectacular fue para mí que el solo ponerte en Instagram o el teléfono, sí, hay un montón de debilidades con respecto al control que se tiene en la televisión o en otros ambientes. Y después que él no conocía las preguntas, y se expuso por completo a las preguntas, tratamos de que fueran representativas
un caudal de cosas, no sé, le preguntaban qué pensaba. Hubo uno que lo mandó a trabajar. Uno que lo mandó a trabajar, uno que en todos lados. Que le dijo, habló sobre que pensaba que le dijeran Macri-Gato, habló sobre la situación económica, o sea, realmente respondió y se expuso, y no solamente se expuso porque responder preguntas es exponerse, sino porque te veo, yo te veo. Las redes sociales hacen que nosotros juzguemos no solamente lo que las personas dicen, sino cómo lo dicen, qué tan honestamente se muestran, qué tanto se arriesgan. Y creo que en este momento es una época en donde estamos valorando eso de casi todos, de las marcas, de los políticos, de los famosos, de los intelectuales. Apreciamos que se muestren lo más parecido a lo que son. Tengo varias preguntas para hacerte, pero voy a seguir con... Colo, vos trabajás con clientes, marcas, y me gustaría saber cómo ellos ven su reputación, cómo la ven ustedes desde la agencia, desde Urban, y cuál es, entre esa distancia, digamos, ese gap que hay en el medio, cómo se salda, ¿no? Porque muchas veces los clientes, yo también estuve de un lado de agencia, tienen una percepción errónea de su reputación, de sí mismos, de lo que hay en la web. Me acuerdo de una anécdota muy rápido que le mostramos a un futuro cliente lo que se decía de ellos en las redes. En realidad no lo que se decía, sino algunos videos de YouTube sobre su marca y demás, y no podían creer, ¿no? Estaban como absolutamente anonadados. No fue hace tanto. ¿Cómo es ese gap que hay ahí entre cliente, agencia y reputación en la gente? Yo creo que esto forma parte de un proceso, ¿no? Seguimos en proceso. Y todos seguimos aprendiendo. Yo creo que todos estamos en beta en esto todavía. La verdad que es un proceso porque todavía sigue siendo doloroso para las marcas escuchar algunas cosas y en realidad entender que en este nuevo cambio de paradigma el poder de las marcas pasó a la gente. La gente tiene el poder. Entonces, que de alguna manera el dueño de la marca es la gente, porque lo que piensa la gente es lo relevante, ¿sí? O sea, de alguna manera subís o bajás el pulgar de una marca te afecta en el negocio. Por eso hoy, de alguna manera, es tan importante la producción de contenidos para una marca, porque los contenidos, que forma parte de alguna manera de esa materia prima, de alguna manera de diálogo, ¿no?, de las marcas, están en el centro del negocio, que antes no lo estaban. Entonces, de alguna manera es un proceso, ese gap lo van transitando, yo creo que es un ejercicio, vuelvo a repetir, es un ejercicio de empezar a abrir, de dejar de poner foco en contar lo que hay que contar y escuchar, es un desafío de empatía, de ponerse en el lugar de la gente, de lo que la gente necesita. Vuelvo a repetir eso porque realmente es algo que hoy nos desafía a nosotros, el conocimiento de las audiencias, de conocer quién te quiere comprar, más allá de un producto, puede ser una ideología también, ¿no? Pero, o sea, más allá del producto, quiénes son, ¿no? Conocerlos. En ese tránsito, el desafío de ser transparente, que ya hoy es un valor de época, es un desafío que es muy lindo a veces decirlo desde el discurso, pero transitarlo es difícil. Adhiero mucho a lo que decía Julián, el relato no se construye con el relato se va construyendo a medida que tenés la ductilidad para ir escuchando. Y yo creo que el gran desafío de eso es hoy lo que está pasando en tiempo real, porque el desafío es que todas las cosas están pasando hoy, ahora en este mismo momento, están sucediendo cosas, y tener la ductilidad de poder interpretarlas, de poder gestionarlas, de generar aprendizajes sobre eso, realmente también forma parte del nuevo paradigma, porque antes desde nuestro trabajo habían cosas prehechas, establecidas, se mandaban, se gestionaban, pero de alguna o se controla, de esta manera no está pasando que ahora estamos en un proceso de ductilidad permanente porque tenemos que movernos. Ustedes tienen un sistema, me contabas, de Big Data o de análisis de datos digitales para ver lo que pasa con sus clientes, con sus marcas en tiempo real, y eso después lo trasladan a generación de contenidos o de estrategias. Sí, nosotros, cada uno, me parece, desde su negocio hace la transformación digital desde un punto de vista distinto. Para nosotros hoy fue un desafío de pensar que necesitábamos integrarnos con otros equipos, con gente con otras capacidades,
con gente que manejara tecnología de diferentes maneras. Entonces lo que hicimos es asociarnos con un laboratorio, un Data Lab. Nuestra área se llama Urban Fact y lo que hace es, desarrollamos una herramienta que es una plataforma que se introduce una gran cantidad de datos que tiene que ver, está conectada, la plataforma está conectada a diferentes APIs de sites y de redes sociales y procesa una gran cantidad de datos, de datasets en diferentes formatos de texto y eso lo que nos arroja son métricas e insight para conocer mucho mejor a las audiencias. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos desde Urban que el diseño de la estrategia es todo y la data hoy y esta tecnología lo que nos da es profundización de conocimiento, o sea, nosotros podemos ser más precisos en el diseño de estrategias, podemos conocer mucho más a las audiencias, la herramienta arroja una cantidad de grafos que permite ver cómo se conectan esos influenciadores, esas audiencias, stakeholders, cómo van conversando y cómo se va moviendo la conversación, qué nos permite articular en tiempo real en determinadas situaciones, cómo va evolucionando determinados problemas. Y fundamentalmente, también que nos pasa muchísimo y hoy es un tema, porque son los nuevos medios y los nombraba Santi, los famosos influenciadores que hoy realmente todas las marcas los contratan, que la verdad que con toda esta evolución, evolucionó rápido y de alguna manera bastante poco profesional y bastante amateur. Hay plataformas, de hecho hay plataformas muy buenas de medición en el mundo, de hecho nosotros también las contratamos. Nuestra herramienta va más a una auditoría de engagement y entender realmente si esos influenciadores que contratan las marcas son los que hablan las conversaciones que las marcas necesitan. O sea, si realmente no se solapan, hablan en diferentes, cómo se articulan las conversaciones, cuáles son los actores positivos, cuáles son los negativos. Entender mucho más, ¿para qué? Para poder inclusive optimizar presupuestos. A veces se contratan influenciadores por reach, por engagement y quizás no sean los que realmente están conversando lo que las marcas necesitan conversar o no están en las áreas de conversación que las marcas necesitan. Claro. Entonces, esto es un desafío para nosotros, es un desafío de talentos para nosotros integrarnos con otros equipos, realmente, o sea, de aprendizaje, ¿sí? Fundamentalmente. De mezclar, sí, ¿no? En Urban hoy estamos trabajando con Data Science y con ingenieros. Para nosotros es algo nuevo, hace 2 años más o menos, 1 año y pico que lo estamos preparando y muy entusiasmados porque es algo que va creciendo todo el tiempo y con grandes gratificaciones de que con los clientes vamos probando y realmente se prueba y es factible y podemos hacer, y las herramientas se utilizan, se diseñan estrategias y se cumplen objetivos, ¿sí? Santi, hablamos acá de Big Data, de análisis de datos digitales, de mejores insights, de llegar con precisión a los mejores públicos, mejores nichos y demás. ¿La publicidad hoy es mejor o peor que antes, que cuando no existía nada de esto? Se supone que es mejor, pero me gustaría escucharte a ver qué opinas vos. No sé cómo medir mejor o peor. En términos, si le preguntamos a todos acá si le gusta más la tanda actual que la anterior, es muy probable que diga que le gustaba más las de antes. Sí. Básicamente porque todos pensamos que todo tiempo pasó por dijo viejos a todos. pero sí. Pero no creo que sea así. De calidad no, me parece que no es así. Me parece que el problema que tiene es que antes la publicidad era parte de nuestra vida y ahora ya no es más parte de nuestra vida. Por lo menos de la misma forma. Quiero decir, antes, si vos querías ver, tenías 5 canales de televisión y la tanda era el 25 o el 20% de tu tiempo. Ahora podés obviarla. Entonces tiene cambió el peso relativo que tenía. No me parece que sea ni peor ni mejor. Lo que sí pasa es que las agencias y las marcas, como sabemos que la publicidad se ve menos, estamos tratando de que nos vean más. Entonces nuestro esfuerzo, más que ponerlo en el contenido, lo estamos poniendo en cómo hacer para llegar a la gente. Y le estamos poniendo publicidad hasta en la sopa, ¿no? Entonces creo que hay una cosa de un poquito de cansancio de tantos banners que me aparecen cuando estoy navegando por internet, etcétera. Pero no sé si es mejor o peor. Y en los últimos 2 años, más o menos, desde que empezaste, estás en Yang hace 6 meses, más o menos, pero en los últimos 2 años, 3 años, empezaste a investigar fuertemente el uso de las redes, cómo generar con tecnología nuevas, llegar a nuevas audiencias. ¿Cómo haces para
que el público vea más publicidad? ¿O cuál es el camino o por dónde avisorás que se puede llegar? ¿Querés que se lo cuente a todos acá? No. Que me contraten. Pero con lo que vos venís investigando, digamos. Sí. Me parece que acá hay una cosa que es cierta, que por ejemplo hay ciertos... Nosotros tenemos certezas. Por ejemplo, sabemos que la pieza publicitaria más eficiente es un comercial de televisión. Eso lo sabemos. El problema es que nadie ve comercial de televisión. Entonces, el desafío es cómo hacer para que vean comercial de televisión. Entonces, estamos poniendo mucho foco por ahí en eso y no tanto en hacer buenos comerciales de televisión. Nada, lo que dijo la Colo antes, estamos en beta, estamos todos tratando de entender cómo hay que hacerlo, cómo llegar, cómo hacer, no sé, llegar con mejores mensajes, etcétera. Lo que sí es interesante, algo que, bueno, que no sé si lo viene a cuento, pero lo voy a contar ahora porque estamos hablando de reputación. Sí es interesante aprender de los errores, entonces me parece que cuando hay fracasos publicitarios, no hay fracaso publicitario, no existe, salvo uno solo que conozco yo, que ya los que me conocen saben que lo digo siempre, que es el de Benetton, sino que hay mini crisis. Entonces aprendemos mucho de las mini crisis para decir, bueno, por este lado no hay que ir y corregirnos, ¿no? Pero sí me pareció interesante lo que dijo Julián antes de Weinstein, que un tipo que su reputación se destruyó en minutos, pero esencialmente su reputación se destruyó en minutos porque salió a la luz su vida. O sea, el tipo no tenía nada bueno detrás. O sea, todo lo que tenía era, no sé, un montón de suciedad bajo la alfombra. Lo comparo con Woody Allen, por ejemplo, que también tuvo un problema terrible y todavía su reputación todavía está sobreviviendo y quizás sobreviva. Pero eso son personas. Trato de pensar en las marcas también y qué pasó con este nuevo entorno sobre la reputación. Y el caso más interesante para nosotros, los publicitarios, es el de Volkswagen, ¿no? Volkswagen tuvo una mega crisis espantosa en Estados Unidos hace, creo que fueron 1 año y medio o 2, en la cual muchísimos futurólogos le avisoraban un futuro horrible. Decían, bueno, este es un desastre. Ninguna marca, ninguna compañía puede sobrevivir a haberle mentido a millones de personas sobre la calidad de sus productos. 1 año después tuvo récord de ventas Volkswagen en Estados Unidos. Entonces, a veces es, ¿cómo hacemos? Esa es una pregunta. ¿Qué aprendemos de eso? Justamente, es una marca que hizo todo bien y tuvo un error, y a pesar de ese error, todo lo bueno que había hecho antes hizo que sobreviviese, o caso de Harvey Weinstein, que hizo todo mal y bueno, no hay forma de salvarlo, no hay experto en comunicación que te pueda ayudar, no hay boca a boca que te salve, ¿no? Entonces me parece que nosotros como el caso publicitario, el último, es que la mayoría acá lo debe conocer porque fue masivo, es el caso del comercial de TIC, ¿no? Más allá del contenido, no importa si les parece bueno o malo, lo cierto es que es un comercial que salió al aire y en 5 horas después se levantó por las redes sociales, o sea, ni siquiera las redes sociales, Twitter, o sea, un grupo de gente de Twitter se puso el ojito muy y consiguió que en 5 horas la empresa lo baje. En términos de reputación eso fue una crisis. Ahora, ¿le afectó a la marca TIC ese comercial? La verdad no lo sabemos, yo no mido la reputación de las marcas, no sé si va a afectarlo. Pareciera ser que lo que fue una gran crisis en ese día, a la larga fue como un hiato y no mucho más, pero sí podemos aprender los publicitarios de cómo se construye, diciendo vos, en el año 2018, bueno, ya sabemos qué pasa con la publicidad, qué cosas tenemos que hablar, qué cosas no tenemos que hablar, y sabemos que si hablamos de ciertas cosas vamos a correr ciertos riesgos, y después está a nosotros asumirlos o no asumirlos. Julián, recién empezó a mencionarse la palabra crisis en reputación. Las marcas en general siempre están como tienen mucho temor a generar algo, a dar un pasito, porque las crisis en las marcas son muy, ¿no? como muy explosivas, sobre todo en la época de las redes, ¿no? El caso de TIC, bueno, infinidad de Starbucks, hay infinidad de casos. Entonces las marcas son más temerosas. Vos ahora que trabajás con un gobierno, la crisis es constante. ¿Cómo gestionás hoy una campaña o una estrategia de comunicación en redes de un gobierno que permanentemente, por su naturaleza, cualquier gobierno, digamos, salvo el de Suiza, supongo, pero en general nuestros gobiernos están acostumbrados a vivir en crisis constante? ¿Cómo gestionás ahí? ¿Cómo estás tranquilo? Te abstraes y decís, bueno, vamos a hacer un Instagram en medio de una corrida bancaria. Bueno, primero, en general esas decisiones no me corresponden, están directamente relacionados con el jefe de gabinete, Marcos Peña, con el secretario de Comunicaciones,
Pero bueno, obviamente hay cosas que tienen que ver con el día a día. Yo creo que tiene que ver con la idiosincrasia del gobierno. O sea, la semana pasada el presidente de la Nación dio una conferencia de prensa y lo sorprendente es que las conferencias de prensa en Argentina estuvieron asociadas o a anuncios o a intentar producir una declaración específica sobre un tema. En realidad se expuso a conversar con las preguntas que sucedieron en esa conferencia de prensa, que fueron preguntas que llegaron a partir de sorteos a los periodistas anotados, o sea, preguntaron cualquier cosa, lo que quisieran. Y creo que la idiosincrasia de este gobierno ha sido la de dar la conversación, presentarse frente a lo que son las crisis de distinto tipo que tienen todos los gobiernos. La palabra crisis es un poco excesiva, tal vez, ¿no? Las dificultades, los obstáculos que tiene el acto de gobernar con conversaciones. Me parece que es la primera vez que hay un gobierno que hablan todas sus líneas de gobierno, que dan conferencias de prensa, que hablan con la prensa, que no trabaja sobre la edición de los diarios, que se expone, como en el Instagram del presidente, a hablar, que aún en situaciones, días que podrían parecer complejos, mantiene la rutina de seguir con su propia conversación, porque en realidad creo que, y esta es mi interpretación, hay una desdramatización de la comunicación, que la comunicación es un acto, como estaba recién diciendo Santi, que permanentemente está corrigiendo y calibrando, con este caso la opinión pública, que se manifiesta a una velocidad que no tenía antecedentes, que es con las redes sociales, y permite que, si uno se plantea honestamente, voy a conversar con todos los que están frente a mí, escucharlos, corregir, responder, volver a escuchar, volver a corregir y hablar. A veces sale bien, a veces sale mal. Con respecto a las redes sociales, lo que sí es muy notable es que nos manejamos con un ámbito de mucha libertad para mostrar al presidente o a las distintas acciones de gobierno, tratando de que pueda verse aquello que muchas veces queda fuera de cámara. Hay una especie de contradicción muy espectacular que se da en la comunicación, que aquello que interesa en las redes sociales es justamente aquello que no le interesa a la prensa. Y viceversa, aquello que le interesa a la prensa es aquello que no le interesa a nadie en las redes sociales. La foto de gabinete que sale en, no sé, en los diarios, la foto política, que es la foto de un miembro del Poder Ejecutivo con X. Las famosas fotos de prensa. La foto de prensa, esa foto no le interesa absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. Y la foto de Balcarce, te tenía que preguntar por Balcarce. La foto de Balcarce. El perro, no sé si se acuerdan del perro sentado en el sillón de Rivadavia. La foto de Balcarce o las fotos inusuales, las fotos que muestran que son seres humanos los que están dentro de la Casa de Gobierno, que a veces tienen sentido del humor, que a veces están preocupados, que van, que vienen, que comen, que hablan. De hecho, digo que comen porque hace unos meses atrás, publicamos un video de la primera ensalada que se hizo con la huerta que hay en el techo de la Casa Rosada, que le lleva el chef, que es Dante Liporache, al presidente. Y ese fue el video más visto de la historia de la Casa Rosada. Estamos hablando de cuántos, más o menos. Ahora no me acuerdo, pero tenemos como el parámetro Obama, más que Obama. Más que Obama. Y el índice Obama. El índice Obama demuestra mucho interés. Y la verdad que es totalmente razonable, porque nunca vimos el despacho así entrando con una cámara, con un teléfono y verlo. Encima esa realización que tiene el teléfono, que tiene una textura verdadera, que cuando entramos con una cámara y con un estabilizador y las luces, es un truco. El teléfono tiene... Cine. Esto no es cine, digamos. Esto no es cine, esto es como si hubieras sentado vos con el teléfono y creo que del otro lado apreciamos, que valoramos esa falta de edición. Y sobre las redes te quería preguntar, hay particularidades, cada medio tiene sus códigos, sus lenguajes, sus públicos también. ¿Cómo diferencian ustedes para comunicar algo? Por ejemplo, lo de la huerta o lo de un video más casero, en Twitter, en Facebook, en Instagram. En su momento hicieron Snapchat con Tinelli, que fueron criticados porque se cambiaron las caras. Digamos, ¿cómo eligen las redes para comunicar algo? ¿En base a qué? En realidad no tenemos ninguna preferencia por las redes, pero los argentinos tienen alguna preferencia. O sea, prefieren de manera cuantitativa más Facebook que Instagram, más Instagram que Twitter, etcétera, ¿no? Y tratamos de estar con los mensajes pertinentes en cada red.
Facebook se ha convertido como el medio más masivo, pero hay una cantidad de gente muy importante, probablemente muchos de los que están sentados acá, preferentemente más mujeres que hombres, han preferido Instagram en los últimos, diría, 18 meses, y con un cambio muy acelerado, y han dejado de estar en Facebook. Entonces hay... Que además, recordemos, Instagram es de Facebook, y WhatsApp también. Exactamente. Por lo cual... tenemos en cuenta, por ejemplo, que la condición de lectura con que uno mira un mensaje en Instagram es distinto a la de Facebook. Pero no tenemos una preferencia a priori por una y por otra. Sí los tenemos en cuenta que tienen lenguajes distintos. Ayer el presidente tuiteó en japonés y fue todo un tema. Al rato, obviamente, se tuiteó ese mismo mensaje en español que tenía que ver con la buena noticia de estar exportando a Japón. Y eso no sale en Instagram y no sale en Facebook, de hecho no se tomó ese mensaje. El otro día el presidente visitó las obras del Paseo del Bajo y filmó a él. O sea, él tomó el teléfono y lo que publicamos fue su propio registro. Y eso parece muy pertinente para Facebook y para Instagram y nada pertinente para Twitter, ¿no? Y hay algo artesanal, o sea, hay mucho menos métrica de lo que... por lo menos se atribuye a la producción de contenidos. Nosotros somos, además de editores de esto, somos usuarios y vamos como creando experiencias y sabemos cosas que nos gustaría ver en Facebook y cosas que no nos gustaría ver, que no nos parecen adecuados. Y en el fondo es con vos que comparto más el trabajo editorial, yo siento que es un trabajo editorial, que lo que estamos haciendo es un trabajo muy cercano a lo que fue históricamente la edición de contenidos en medios de comunicación. Tenemos en cuenta lo relevante, tenemos en cuenta lo interesante, tenemos en cuenta lo que se va a interpretar de un contenido, de un texto, de un video, de una declaración, y tratamos de presentarlo de la manera más simple posible para que la mayor cantidad de gente pueda entenderlo. Colo, te quiero preguntar, bueno, Santi también, a los dos. En lo personal, ¿ustedes qué marcas admiran por su reputación? ¿Y por qué? Digamos, ¿por qué creen que esas marcas tienen buena reputación? Si querés pensar... Hay una marca que a mí me gusta mucho, pero me gusta mucho porque cómo construyó su reputación, porque lo construyó a partir de su comunidad y después se armó la marca. Y eso me parece como... es un modelo muy interesante, ¿no? El mercado de la belleza en Estados Unidos es un mercado altamente competitivo. Están creciendo muchísimas marcas de emprendedores que están hackeando a las grandes. Las grandes se tienen que desafiar, algunas compran estas marcas, otras se desafían todo el tiempo para competirles y lanzar nuevos productos. Hay una marca que me gusta mucho de una emprendedora americana que en realidad empezó con un blog y un blog que le gustaba temas de belleza y hablaba de temas de belleza y empezó a crecer su comunidad de mujeres que a través de sus redes sociales empezaban a intercambiar las maneras que se maquillaban, que usaban los productos, y se armó una comunidad muy grande de mujeres que se retroalimentaban con consejos, ¿no?, de cómo maquillarse. Con toda esa gran data de esa comunidad y toda esa comunidad tan activa, esta empresaria, esta emprendedora creó una marca, Glossier, y es una de las marcas más exitosas de emprendedor independientes. Vende productos de belleza. Y ella construyó su reputación a través de la transparencia del diálogo y de la construcción de su comunidad. No desde lo que ella es como que de alguna manera sembró y de lo recogido armó la marca, una marca de la gente para la gente. Me parece un caso interesante. Glossier. ¿Y Santi, vos pensaste en alguna nueva, digamos, ¿no? Que use todas estas cosas que estamos hablando de los últimos años? Vas a decirme Apple. A ver, dos cosas. No tengo ninguna para decirte, no se me ocurre ninguna. Las marcas que me gustan a mí, pero qué sé yo, me gustan estas zapatillas, son Clae, que es una marca americana, que no sé, me gusta. Me gusta Onitsuka Tiger, pero me gustan, por ejemplo, cito el caso de Volkswagen o de marcas históricas que hicieron
tan buen trabajo, no solo de su producto, que es la base, sino desde su comunicación, que pueden resistir crisis. Para mí esas son las mejores marcas, ¿no? Las que dio una mega crisis y se la bancan porque durante mucho tiempo hicieron un buen laburo. Eso me parece que está bueno. ¿Cómo? Que son sólidas, digo. Claro, que son sólidas. Pero sí me gustaría agregar, ¿me puedo correr la pregunta? Sí. Algo que dijiste vos de cómo se eligen las redes sociales y qué sé yo. Una cosa que es interesante para las marcas y para nosotros que trabajamos en publicidad es que el paradigma del siglo XXI es el nicho. O sea, ya no existe más lo masivo. Ese es el gran problema que tenemos nosotros. Nosotros hacíamos publicidad, agarraba cualquier marca, decía quiero ser masiva, ponías un comercial de televisión en prime time durante, no sé, 4 semanas y todo el mundo te conocía. Ahora para ser masivo tenés que ser o una marca única o lo que hizo Trivago, todos los que me conocen saben que lo uso como ejemplo, que te inundó con publicidad a lo pavote, te mató, o sea, estamos hasta acá de Trivago porque la está en la sopa. Que ni siquiera es construcción marcaria, creo que Trivago, espero que no haya nadie acá, se puede caer como un plumazo en cualquier momento porque no tiene todavía una solidez, tiene 2 años y lo único que sabemos es que es un indexador de hoteles. Pero lo que sí, el paradigma es, ahora para construir marcas ya no puedo, ni siquiera puedo hacer publicidad, o sea, no tengo las herramientas para hacerlo, necesito muchas más cosas y entonces la elección, por ejemplo, de una red social es casi, ni siquiera es una opción. Tengo que estar en todas las redes sociales, porque si estoy en Twitter seguramente los de Instagram no me vean o los de Facebook no me vean, etc. Y entonces las marcas tienen un desafío mucho más grande que es, bueno, antes lo podía hacer con un comercial de televisión y con 3 cosas más, y ahora tengo que hacer infinita cantidad de cosas para poder construirme como marca, tanto en imagen de marca como en reputación de empresa, ¿no? Colo. No, me quedé pensando algo que me parece interesante en eso de cómo una marca puede ir generando los contenidos o y me parece que hay una oportunidad enorme, que muchas marcas lo están haciendo, que es lo que llamamos User Generation Content, que es cómo aprovechar el contenido de la gente. Este caso que todos vimos, el de la señora que estaba sentada en el auto con la máscara, que fue, pero recontra seguido. Chihuahua, ¿no? Exacto, nunca me sale el nombre. Que fue completamente genuino y que lo ves y te reís, y que después fue, obviamente, ese producto fuera de stock, creo que fue en Walmart, no sé en qué cadena. Cómo las marcas pueden detectar que esa generación de contenidos genuinos puede ser mucho más relevante, ¿no? Entonces, y ahí el cambio es cómo este cambio de paradigma hace que también nosotros, más allá de productores, como dice, productores de contenidos, de editores, tengamos que descentralizar el tema y que hayan otros creativos, otros productores de contenidos que puedan trabajar sobre las marcas, ¿no? Sí, para eso hay que estar, las marcas tienen que estar como muy atentas, ¿no? Exacto. Ese es el desafío de mapear esas audiencias, de eso como para, o sea, del nuevo nicho, ¿no? O del masivo, que en realidad es el nuevo nicho. Entonces, cómo identificar esos nichos, esas audiencias que en determinada manera son estilos de consumo distintos y que en realidad hay muchas categorías cruzadas, entonces quizás las marcas tienen que ir por fuera de su categoría para vender, y ese es el nuevo, de alguna manera, cambio de paradigma hoy, ¿no? Julián, como para ir terminando, nosotros nos conocimos en el 99, vos no te acordás, pero yo sí. Sí, me acuerdo. Yo era un pasante casi en Clarín.com y vos lo armaste ahí un par de años antes o ahí con Guillermo Culel. Siempre que hablamos y tuvimos muchas charlas, siempre fueron de medios y de medios tradicionales y de nuevos medios. ¿Qué opinás vos hoy de los medios? Sobre todo, no sé si tradicionales, pero de los viejos medios y de los nuevos medios, digamos. Porque no terminan de morir, como decía Alex antes, son como vinilos, ¿no? Las revistas nuestras son como ya objetos, como los vinilos, que ahora están de moda. Y los nuevos medios tampoco terminan de fidelizar sus audiencias y sus modelos de negocios para ser rentables y demás a través de la publicidad, o a través de cualquier otro modelo de negocio. Todavía no pueden desplegar como si antes lo hicieron en el siglo pasado los medios tradicionales. ¿Cuál es tu opinión? Sobre los medios con los que sigo trabajando, yo creo que no entienden las redes sociales. No entienden cómo usar Facebook, cómo usar Instagram, y estoy generalizando, obviamente hay algunos, muy poquitos, que sí, porque siguen entendiendo, como me parece que pasa en muchos otros ámbitos, que las redes sociales es una extensión de algo más importante. Entonces, por ejemplo, toman a Facebook, a Instagram como si fuera la extensión de la versión web
o de la versión papel, o de la versión de otro medio original que puede la televisión. Y la verdad es exactamente al revés, por lo menos desde mi punto de vista, que es todo lo demás una extensión de las redes sociales. Si la televisión, las series, los diarios, las noticias, las conversaciones, todo es una extensión de las redes sociales, y las redes sociales están en el centro total de la cultura. Desde mi punto de vista, no hay nada que quede fuera de las redes sociales, están en el centro. Entonces, si están en el centro, una demanda es que tengan contenido genuino e interesante. Y es muy impresionante que los medios de comunicación, que producen algunos de ellos cientos de artículos por día, ejemplo, no sé, Infobae tiene una producción de 900 contenidos, no sé cómo llamarlo, diarios, uno ve su desempeño en redes sociales y no es interesante. O sea, descubrimos que hay una asimetría entre lo que publican en la web y lo que pasa, el efecto que tienen en redes sociales, en el cual vemos que ese contenido no es interesante. Pero no es lo que le pasa a Infobae, es lo que pasa al New York Times, lo que le pasa a The Guardian, lo que le pasa a La Nación, lo que pasa a todos los diarios. Estamos detectando que la máquina de contenidos que teníamos históricamente no acopla bien con lo que queremos consumir en redes sociales. Y lo que queremos consumir en redes sociales son cosas nuevas, queremos tener nuevas conversaciones. Antiguamente se decía que uno de los roles que tenían los diarios era producir temas de conversación. O sea, yo leía el diario porque si no, no sé de qué hablar. Hablo del clima, se me acaba el clima, hablo del fútbol, se me acaba el fútbol. Los diarios traían nuevos temas de conversación. Hoy no traen nuevos temas, no nos están generando nuevas conversaciones. Esas conversaciones surgen en el intercambio y en la producción de contenido que produce gente que antes no eran editores de contenido. Y vemos publicaciones muy relevantes que no son medios de comunicación. Y para terminar, tengo un ejemplo que estamos haciendo en el gobierno como una extensión de lo que es la acción del Gabinete Humano y la Vicepresidencia y la Agencia Nacional de Discapacidad, que es lo siguiente. En el mundo, la mayor minoría que existe son las personas con discapacidad. Son aproximadamente 2.000 millones. Por supuesto, esa demografía se traslada a todo el planeta. En Argentina, la mayor minoría argentina son las personas con discapacidad, que probablemente no estén representadas en la proporción, en este mismo salón no estén representadas, pues deberían ser alrededor del 15% de las personas que están acá deberían tener algún tipo de discapacidad. Y esto pasa también en los medios. Si uno mira, si yo estoy diciendo que la mayor minoría de la Argentina son las personas con discapacidad, y miren cualquier diario, para tomar los diarios o cualquier noticiero, y ven la relevancia que tiene la discapacidad en el mundo, es cero, cercano a cero. Generalmente cuando publican algo sobre discapacidad, tienen un enfoque que trata de ser emocional, de superación, de ejemplo de vida, pero no está representadas las personas con discapacidad. Entonces, hace 6 meses decidimos crear una publicación estrictamente dedicada a personas con discapacidad y estrictamente basada en redes sociales. No, por el momento no tiene web, ni siquiera tiene Instagram, tiene solamente Facebook. El asunto de 6 meses después, estamos llegando a alrededor de 35 millones de personas por mes. En Argentina, estamos cubriendo desde México hasta Ushuaia, nos leen en todos lados, porque nos dedicamos a hablar de algo que no tiene, una conversación que estaba pendiente, que la sociedad tenía pendiente. Entonces, para cerrar y terminar, mi parte es que yo creo que los medios no solamente no están comprendiendo las redes sociales, sino no están comprendiendo bien cuáles son los temas que nos interesan. Están de espaldas a las demografías espectaculares que están esperando que alguien hable por ellos. Los medios profesionales por el momento no lo están haciendo. O sea que creo que es un periodo de crisis especial para los medios. Bueno, te está sonando el teléfono y tengo miedo de mirar quién es. Uno de mis hijos. Se nos acabó el tiempo, chicos, así que resumo un poco: nuevas audiencias, tomar riesgos. La Colo hablaba de escuchar a las audiencias y también a los clientes, las necesidades, las nuevas marcas, ¿no? Las nuevas formas, cómo llegar a los nuevos públicos. Y acá relato, no relato, o cómo intercambiar ahí las redes y los diferentes códigos de cómo llegarle a la gente, y que hay mucha gente que no está representada en los grandes medios, lo que hablábamos recién, pero que son audiencias positivas y muy numerosas también. Así que bueno, muchas gracias. Seguimos con el